Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. En nombre de la familia de Fernando, su familia de Primera Justicia, en nombre de todos los justicieros a lo largo y ancho del país que acompañan a los venezolanos que sufren cada día llevando el legado de Fernando, pero sobre todo en nombre de millones de venezolanos que claman justicia, alzar la voz una vez más desde esta Asamblea Nacional, como lo habría hecho Fernando, porque Fernando, siendo un hombre de fe y al servicio de otros, estaría al día de hoy exigiendo justicia para millones de venezolanos y no solo para su caso. Esa fe que Fernando promovía, esa fe que Fernando manifestaba a través de cada una de sus acciones, es lo que nos ha mantenido firmes en la lucha para alcanzar la justicia. Porque al día de hoy no solo se trata de familiares y amigos llorando a un ser querido, son millones de venezolanos, un país entero que sufre, que llora por sus hijos. Son millones de madres que no han logrado ver justicia. Son millones de familias separadas en la distancia. Estamos hablando de miles de perseguidos, torturados. Se trata entonces de niños que mueren de hambre por desnutrición, de un país entero sin protección para enfrentar una pandemia. Se trata de un país que sufre las consecuencias de las atrocidades cometidas por el régimen. Un régimen que solamente representa ensañamiento, cinismo y crueldad para los hogares de Venezuela. Señor Saad, un hombre de fe como Fernando jamás se habría lanzado de ese edificio, y usted lo sabe. Usted pretende ahora restarle responsabilidad al régimen diciendo que se trató de un homicidio culposo, cuando todos denunciamos desde el momento que ocurrió que habría sido un asesinato. Un hombre íntegro como Fernando no se habría lanzado de ese edificio. Ustedes asesinaron a Fernando Albán simplemente porque no se doblegó. Lo asesinaron por ser un hombre íntegro y por defender sus principios. Sabíamos siempre de la inocencia de Fernando y de su integridad, y también conocíamos la crueldad y la cobardía del régimen. El régimen detuvo, desapareció, torturó y ejecutó a Fernando Albán el 8 de octubre del 2018, y eso no les bastó. A todos los que denunciaron que había sido un asesinato, también los persiguieron. Al día de hoy, la familia de Fernando sigue estando amenazada, sometida. ¿Quién le dice entonces al país que realmente va a haber justicia? Eso es lo que quiere escuchar el país, porque es que el caso de Fernando simplemente es un ejemplo más de la cobardía y la brutalidad del régimen. No hubo un delito culposo, fue totalmente intencional y simplemente se consumó la sistemática práctica del régimen de secuestro, torturas y asesinato a los disidentes. Este país clama justicia, este país necesita que la ley y que las instituciones reivindiquen la vida y no que se promueva más muertes. ¿Quién se hace responsable al día de hoy? No solo de la muerte de Fernando, de Pernalete, de Lander, de Fabián Urbina. ¿Quién se hace responsable de todos los casos llevados ante las instancias internacionales? ¿Quién se hace responsable del llanto desconsolado de las madres, de los hijos de Venezuela huyendo, de que no exista paz en los hogares? ¿Quién se hace responsable de todo eso? Eso es lo que queremos escuchar los venezolanos. ¿Quién se hace responsable? Porque el señor Saad sigue protegiendo a los responsables de las desgracias que ocurren en este país. Este país clama justicia. Este país necesita que se calme el llanto de las madres, que regresen sus hijos. Este país necesita abrir los caminos de la unión, de la reconciliación, y eso solamente va a ocurrir si existe justicia. Es lo que esperamos los venezolanos, que exista justicia. Muchísimas gracias. Antes de mi intervención, que tiene que ver con el acuerdo de Cámara introducido hoy en contra de la providencia administrativa que dictara recientemente la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, quisiera pedirle su venia para concederle la palabra al profesor Ali Daniels, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, con doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, experto en derechos humanos, derecho monetario, bancario y administrativo, que nos va a ilustrar
previamente sobre esta materia. Muchas gracias, presidente. Hola, muy buenas. Agradezco mucho que se me haya invitado a este espacio. Agradezco mucho a esta asamblea, así como a la presidencia de la misma, que podamos utilizar este espacio para denunciar las graves violaciones contra los derechos humanos y la amenaza que implica la aprobación de la Providencia 001-2021, para la cual solicitamos la solidaridad de todos y el concurso de todos. Y en ese sentido, pues espero que haya algún pronunciamiento que nos permita contar con el apoyo de esa asamblea. Bueno, rápidamente paso a señalar que el objeto de esta breve presentación es la normativa para el registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Sin embargo, en la siguiente lámina, como ven, hemos resumido este pomposo título a lo que es en realidad, que no es más que el cerco normativo contra la sociedad civil. Es decir, en un marco donde ha habido allanamientos a organizaciones de la sociedad civil, como se ve en la lámina número 3, como Acción Solidaria, Prepara Familia, Convite, Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, todas organizaciones dedicadas a la asistencia humanitaria, a brindar medicamentos, a prestar atención en el caso de Prepara Familia a los niños de JM de los Ríos, o en el caso de Convite a las personas de la tercera edad, pues en vez de ayudarlas y colaborar con ellas, el gobierno lo que ha hecho es allanarles sus sedes y someterlos a procesos de persecución e intimidación. Esto, junto con el constante estigmatización que se hace en los medios oficiales, particularmente en el programa En el Mazo Dando, como a la detención de los compañeros de Azul Positivo, una organización que, como saben, presta servicios humanitarios en el estado Zulia, particularmente en la ciudad de Maracaibo, y que, a pesar de esa labor y de hacerlo dentro del marco de la cooperación internacional de Naciones Unidas, fue objeto no solo de enjuiciamiento, sino incluso de detención por esta manida y vacío argumento de la legitimación de capitales. Esto se ha tratado de enmarcar dentro de la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, que efectivamente en su artículo 8 exige que haya un registro, pero no hay ninguna normativa de la misma ley que indique cómo debe hacerse, ¿no? Sino que simplemente dice que las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro están obligadas por la ley. Hasta ahí, digamos, esto no tiene mayor trascendencia. Lo que tiene una afectación a las organizaciones es la providencia en sí. ¿Por qué? Porque piden documentos que el mismo Estado niega. Es decir, desde hace años los registros de notaría, particularmente los registros, se niegan a inscribir actas de las organizaciones no gubernamentales. De hecho, tengo testimonios de hace unos días de compañeros del occidente del país que querían fundar una organización por los derechos de la mujer, y en el registro de su localidad les dijeron que en los estatutos no podía estar la expresión derechos humanos, ¿no? Lo que demuestra una vez más que se trata de una política de Estado y que hay una persecución contra las organizaciones, y que además se creen nuevas organizaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, que se pidan actas constitutivas y actas de asambleas para nombramiento de junta directiva, lo que demuestra es el carácter surrealista con que actúa este gobierno, en el sentido de que se piden documentos que la misma administración pública se niega a dar, ¿no? Ya, por lo cual ya la providencia de por sí es de imposible ejecución para la mayoría de las organizaciones de derechos humanos. Además, se pide entre los requisitos de la providencia que se diga de dónde vienen las donaciones, y sobre todo lo que más nos preocupa es este tema de la identificación de los beneficiarios de la organización, porque esto afecta no solo a los denunciantes de graves violaciones a derechos humanos, delitos de lesa humanidad, como las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales o las denuncias que se reciben por causa de tortura, sino que también afecta a un amplio espectro de personas. Por ejemplo, pensemos en los casos de organizaciones que dan apoyo psicológico y jurídico a mujeres que son víctimas de la violencia,
dar la identidad de estas mujeres a terceros las pone en peligro. Lo mismo en el caso de niños, niñas, adolescentes en caso de abuso, o en personas que tienen temas de salud, personas por ejemplo que tienen VIH, personas que tienen otro tipo de elementos de salud que están involucrados, y que dar información sobre su récord médico violaría el artículo 69 de la Ley Orgánica de Salud, que señala la confidencialidad del historial médico. Y eso ya en sí mismo haría a la providencia ilegal. Luego además quieren que se les diga con qué organizaciones sin fines de lucro se han aliado las organizaciones. Imagínense ustedes entonces el caso de una ONG que se una con otra para presentar casos ante la Corte Penal Internacional. No tiene ningún sentido que esa información se dé, y además tampoco tiene sentido financiero, porque esto siempre trata de unión de recursos. Es decir, vamos a poner a dos personas, tú y yo, 2 y 2, para hacer tal trabajo. Entonces, no hay ningún elemento financiero ahí, pero sin embargo se pide eso porque lo que se quiere es tratar de saber qué es lo que hacen las organizaciones. Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios, donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Y obviamente se maneja información muy delicada, y no hablemos solo de la CPI, hablemos de otros casos, por ejemplo, organizaciones que se unen para determinar cuántas veces se va la luz en un estado. Eso no, es una cosa que puede ser dentro del alcance de cualquier organización, y sin embargo podría en peligro a los que lleven esa data si las organizaciones revelan con quienes se están aliando para contar esa situación que además lamentablemente es muy normal en el país. Y finalmente hay 2 elementos que son tan graves como los anteriores. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube, con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal, y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.